hablaban, ¿me estás escuchando? Acá, esta cámara, que hablaban el idioma de los diversos oyentes. Además, si se apoya la perspectiva auditiva, entonces se traslada el milagro a los discípulos que habían tenido una notable preparación. A la multitud incrédula, a ello hay que agregar que el hablar en lenguas empezó antes de que hubiera una audiencia. Hechos 2:4. Uno de los textos para apoyar dicha pretensión es Primera de Corintios 4:13 y 14. Primera de Corintios 14, perdón, 13 y 14. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El término griego glote se puede traducir como lengua, órgano, lenguaje y pronunciación de sonidos. En este caso, parece ser que tiene el sentido de lenguaje. De esta expresión se derivan dos interpretaciones fundamentales. Primero, la primera, el fenómeno es una habilidad repentina de hablar en un lenguaje que nunca se ha estudiado. Dos, es un sentimiento de entusiasmo religioso que expresa en sí mismo una vocación audible que no se comprende en un lenguaje conocido. La palabra griega que se traduce por entendimiento significa mente, intelecto, facultad de expresar, de pensar, facultad de pensar. Para que la mente sea sin fruto, según otros intérpretes, es que no hace bien a otros, mientras que para otros significa que no produce nada. No obstante, existe una diferencia entre ser sin inteligencia y ser sin fruto. El versículo 21 deja claro que las lenguas de 1 Corintios 14 se refieren a las lenguas inteligentes. Por lo tanto, el uso de la palabra glosa a lo largo de todo el capítulo debe tener el mismo significado. Dado que la iglesia de Corintios era cosmopolita, a veces los miembros deseaban hablar en sus idiomas natales para predicar o dar su testimonio. Sin embargo, los demás no entendían y requerían traducción. Tanto es así que Pablo da la clara indicación de que si alguien habla en lenguas extrañas, que sean dos o más, o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 26 al 27. No se trataba de un milagro, sino de una habilidad aprendida. Por lo tanto, esta parte de la Biblia
no apoya los sonidos confusos y el éxtasis con el que algunos confunden al genuino don de lengua. Hay mucho, hay muchos que yo sé que no van a aceptar porque han sido influenciados por el espíritu de hombres que se hacen ricos enseñando mentiras. Pero la misma palabra de Dios nos dice que el Señor no te obliga a creer la verdad. Es más, el Señor te permite creer lo que tú quieres creer. Ah, estoy acá. ¿De qué sirve que yo empiece a predicar aquí en un lenguaje que solo yo entiendo y que probablemente mi mente, que Dios la lee, si es que estoy pensando para que, para que yo entienda lo que estoy diciendo, entonces puede que Dios entienda lo que yo estoy diciendo? Pero si yo estoy emitiendo sonidos que no tienen sentido, ni Dios entiende lo que yo estoy diciendo. ¿Me estás comprendiendo? Ejemplo, si yo digo jarazar, yo no sé lo que dije, pues no dije nada, solo hice ruido. Porque jarazari no significa nada en ningún idioma. Pero si yo digo, God bless you, ¿me entendió Dios? ¿Me entendió usted si habla inglés? Pero si en la iglesia no hay nadie que hable inglés y yo digo, God bless you, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando confusión. Porque como no hay nadie que entienda el idioma inglés, mi sonido es solo ruido para el oído de los que están oyendo, de los que están presentes. Entonces, no solo oyen, mas no escuchan. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. God bless you. ¿Quién me entendió? Si no hay nadie en la congregación, Dios sabe lo que dije. Yo sé lo que dije. ¿Y quién más sabe lo que dije? Más nadie. Entonces, ¿de qué sirve que yo me pare en una congregación que no habla un idioma y que un determinado idioma y que yo empiece a predicar en ese idioma? No sirve de nada. No significa que no tenga el don de lengua, porque yo entiendo lo que digo, Dios entiende lo que dice, y cualquier persona que entienda y hable ese idioma lo podrá entender. Pero si no hay nadie, dice la palabra, si no hay nadie en la congregación, si no hay un intérprete, ahora, si tengo un intérprete, la cosa cambia. O si yo mismo puedo ser el intérprete, la cosa cambia. Si yo digo, God bless you, y yo te digo, Dios te bendiga, ya te estoy diciendo lo que dije en inglés y te lo estoy dando en español también. Eso es don del lenguaje. Pero si yo digo Sarasari y no te puedo decir qué dije, y tú me dices, ¿cómo? Y yo digo Sarasari, y tú me vas a decir, ¿cómo?
Sarasari. ¿Cómo? Sarasari. No vamos a quedar los dos allí, el disco se va a rayar porque ni yo sé lo que dije, ni tú entiendes lo que estoy diciendo, porque yo mismo no entiendo lo que estoy diciendo. Ni Dios sabe lo que estoy diciendo. Estuve buen tiempo visitando grupos donde se practica este estilo de don de lengua. Y en alguna ocasión me preguntaron por qué yo no. Y mi respuesta fue, porque no me ha entrado el espíritu que ha entrado en ustedes. No puedo. No puedo emitir sonidos sin comprender lo que estoy diciendo. Dios es un Dios de orden. Y ese tipo de sonidos es ruido en el aire. Es como, es peor que el rock. Es peor que el rock, créanme. Porque por lo menos los rockeros entienden lo que cantan. Amigos, hasta aquí la escuela sabática para nuevos creyentes para el día de hoy. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les invito a orar. Dios nuestro y Señor Jesucristo, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo con cada uno de nosotros, súper, súper.